Estamos con Aldo Abraham, economista, bueno, que siempre nos atiende y siempre nos ayuda a entender un poco esta situación. Aldo, buenas noches. Laura Trivia, Marcos Gómez los saludan. ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo para nosotros. La primera pregunta, Aldo, la que nos hacíamos nosotros, ¿a cuánto estamos de una hiperinflación? Porque hoy no te entregan presupuestos, el lunes fuiste a averiguar una cosa, hoy ya tiene un 10 o un 15% más de aumento, hay lugares donde no hay precios, no sabes cuánto terminás pagando en caja. ¿A cuánto estamos de aquel momento crítico, por ejemplo, que es el único que me acuerdo, de Raúl Alfonsín? La verdad es que es cierto que hoy no es de probabilidad mayoritaria, por lo menos en el corto plazo, tener una hiperinflación, pero los que tuvimos la desgracia de vivir algunas de las hiperinflaciones anteriores, recordemos que la Argentina tuvo 3 hiperinflaciones, ¿sí?, en el pasado, una en los 70, otra justamente en 1989, que debe ser la que vos recordás, y otra en 1990, así que ya hemos vivido esta situación, y uno recuerda aquellos momentos y las etapas previas tienden a parecerse y bastante. Esto en realidad no quiere decir de vuelta que mañana vayamos a tener una hiperinflación, pero sí que el Banco Central debería tener un poco más de cuidado, y el gobierno también, en las cosas que hace, porque en realidad hasta ahora lo que hemos visto es el resultado en términos de suba de precios hasta los últimos meses, diría yo, de un Banco Central que desde mediados del año pasado, con el fin de ponerle platita en el bolsillo a la gente, viene dándole a la maquinita para transferirle recursos al gobierno para que aumente el gasto en forma realmente ya de estar al rojo vivo. Uno pensaba que después de las elecciones iban a aflojar un poquito, no, sigue dándole más y más a la maquinita de imprimir pesos. Obviamente cuando vos producís mucha más naranja de lo que la gente quiere, el precio de la naranja va a bajar, y ahora lo que estamos viendo lamentablemente es el reflejo de la pérdida de valor del peso, ¿no? Porque hay más producción de pesos. Y si el peso pierde valor, todo lo que vos quieras medir contra eso, ¿no?, cotizar en términos de pesos, ¿sí?, los otros bienes y servicios, va a ver que suben su valor en términos de pesos. Y eso es lo que venimos observando hasta hace algunos meses. Yo creo que además después se sumó, y estas es la secuencia preocupante, el hecho de que la gente en algún momento se pudre, de que vos le estés sacando todo el tiempo a sus ahorros en pesos, a sus tenencias de pesos, poder adquisitivo para financiar al gobierno con impuesto inflacionario. Entonces, ¿qué hace? Empieza a dejar de demandar pesos. Y si vos dejás de demandar naranjas, todos dejamos de demandar naranjas, claramente el precio de la naranja va a bajar. Entonces, si dejamos de demandar los pesos, el poder adquisitivo de nuestra moneda claramente va a bajar, todo va a tender a valer más. Ahora, no solamente porque baja, porque el Banco Central produce un montón de pesos, sino porque lo dejamos de demandar. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Sí? El que estamos viendo ahora, ¿tá? Con todo lo que ha pasado en el fin de semana, la incertidumbre ha sido tan grande que la gente ya empezó a presumir que la pérdida de valor de la moneda va a ser mucho más acelerada, y ha salido a sacarse los pesos de encima, ya sea comprando lo que necesitaba en los supermercados para el próximo mes, comprando dólares, pero el asunto es no quedarte con muchos pesos porque sabés que después vas a comprar mucho menos, ¿no? Y de ahí a que se dé lo que es una hiperinflación, que un día todos los argentinos digamos basta, ya estamos hartos y no queramos tener un peso en el bolsillo, no hay demasiada distancia, y ese es el momento en que se desencadenan las hiperinflaciones, no solamente acá, en el pasado, sino en el mundo. En el mundo, cuando hay hiperinflaciones es porque la gente ya no quiere que la estafen más, que sacándole poder adquisitivo, estamos hablando del 5 o 6% por mes a tus pesos que te están sacando. Evidentemente ese día, un día se harta, y ese mecanismo de defensa, que es el mismo que relaté antes, ¿sí?, esto que hemos visto el fin de semana no es nuevo en la Argentina, es un mecanismo de defensa que ya lo tenemos en nuestro ADN, si no, no hubiéramos sobrevivido. Totalmente. Los argentinos a este Banco Central. Aldo. Entonces yo
le pediría por favor al Banco Central y al gobierno que no juegue con fuego, ¿no? Porque los que vivimos la hiperinflación del 89 y del 90 sabemos que te puede llevar al borde incluso de la disolución social. El costo es tremendo para una economía y para una sociedad. Vos sabés que está la incertidumbre de la gente, creo que es la palabra que se ha manejado en todos estos últimos días, que ayer un oyente nos preguntaba justamente que tiene un plazo fijo, ¿qué hace con ese plazo fijo? Si lo deja allí, si saca el dinero porque tiene miedo de un nuevo corralito, si lo lleva a dólares, ¿qué hace? Vos imaginate cómo está la gente hoy, que ya ni siquiera sabe si tiene que dejar ese dinero en el banco. ¿Qué le decimos a esa gente? La verdad es que es muy difícil, porque en la Argentina nuestra dirigencia política ha pegado manotazos increíbles. Bueno, de hecho, si vos recordás lo que fue 1989, nosotros a finales de 1989 tuvimos lo que se llamó el Plan Bonex, ¿no? En el cual a la gente, por todo saldo que tuviera por arriba del valor en aquel momento, si no me acuerdo mal, de $1.000, le dieron bonos, ¿no? Un Bonex 89 se llamaba justamente el bono que le daban, y ahí quedó el nombre. Y eso ocurrió justamente porque el Banco Central, en tren de financiar al gobierno en aquel momento, sin emisión, lo que hizo fue endeudarse mucho para financiar al Tesoro, ¿no? Al gobierno, a tal punto que llegó un momento, y eso puede pasar ahora con la deuda remunerada de nuestro Banco Central, podría llegar a pasar en el futuro, a tal punto que era el principal deudor de los bancos. O sea, los depósitos habían ido casi todos a financiar al Banco Central. Un día no pudo refinanciar más eso y terminamos en el Plan Bonex 89, ¿no? También terminamos en el corralito. La verdad que decirle a la gente que eso no puede volver a pasar, conociendo a nuestros políticos, no se lo podría decir, pero es cierto que no va a pasar en el corto plazo. Yo lo que sí estoy viendo es que hay más gente, no pensando en sus pesos, ¿no? Porque ir a un corralito hoy pareciera más lejano, pero por ejemplo sí, es sacar sus dólares, ¿no? De los bancos. Eso también se está viendo y se entiende, porque ya se lo especificaron, ¿no? Allá por 2002, así que uno entiende estos temores. Pero la verdad es que tener hoy ahorros en pesos, yo creo que es una audacia, ¿no? Es una audacia porque no estamos viendo un banco central ni un gobierno que reaccione en términos de priorizar el mantener el valor de nuestra moneda, con lo cual, como necesitan financiar al Tesoro, y bueno, nos van a seguir cobrando muchísimo impuesto inflacionario. ¿Cuál es el sentido de tener entonces ahorros en pesos? A la gente le cuesta muchísimo sacrificio y trabajo juntar esa plata, ¿no? Y no lo hace para financiar al gobierno a través del impuesto inflacionario, lo hace en beneficio de algo futuro que le va a dar a su familia en todo caso. Entonces, hoy la verdad que si uno quiere preservar el valor de sus ahorros, tiene que transformarlos en dólares, porque bueno, es la señal que nos vive dando lamentablemente la política y el Banco Central, ¿no? Porque no es nuevo esto, ¿no? No es que estamos hablando solo de este gobierno, de décadas estamos hablando, ¿sí? Y lamentablemente frente a esto que decís, Aldo, también con todas las restricciones que se tienen, digamos, a la hora de, por ejemplo, la compra de dólares. Hoy hablábamos con un productor agropecuario y nos manifestaba este problema de la restricción de los dólares, digamos, para lo que tiene que ver con todo lo que está vinculado a la producción. También hace que la gente se vuelque, digamos, a buscar el otro tipo de dólar, el dólar blue, ¿no? Porque digo, el dólar oficial está cargado de impuestos y de restricciones también para poder conseguirlo. Sí, no, evidentemente, y digamos la verdad, porque el Banco Central, la verdad es que el otro día lo escuché a su presidente decir que habían aumentado las restricciones para vender dólares a los importadores de insumos o de bienes finales, porque querían evitar una devaluación brutal, ¿sí? O muy fuerte. Ajá. La realidad es que eso no es así. Todos los cepos que hemos tenido en la Argentina han ido convergiendo en la medida que
se los mantenía a una mayor cerrazón de la venta de dólares, ¿sí? Cada vez se podía usar menos para importar, menos para comprar. ¿Por qué? Porque el cepo de por sí genera escasez de dólares. Nadie quiere venderle dólares al Banco Central con cepo. ¿Cuál es el beneficio de una pyme industrial de salir a colocar sus productos en el exterior si cuando llega acá el Banco Central por esos productos que tanto le costó colocarlos en el exterior le va a pagar la mitad de lo que vale el dólar, ¿no? O sea, eso hace que necesariamente cada vez lo que recibe el Banco Central de dólares sea cada vez menor. O sea, en el último año y medio, y poco más también, en el mundo, si hubo algo que llovió en la región, en todo el mundo, fueron dólares. Y justamente porque el Banco Central, que se llama la Reserva Federal de los Estados Unidos, estuvo emitiendo también mucho, no como nosotros que somos especialistas en eso, ¿no? Y tenemos muchas máquinas, lo que estuvo emitiendo ha generado inflación. Una inflación de 8,6% anual y se quieren suicidar todos, ¿no? Acá eso lo tenemos ni en 2 meses ya, ¿no? Entonces, y a ellos ya les agarra un ataque de alergia, pero es porque estuvo llenando el mundo, inundando el mundo de dólares. ¿Y dónde no hubo dólares? Aquí. Acá. ¿No deberíamos pensar por qué? Claro. No por el mundo, es por nosotros. Aldo, vos sabés que esta mañana escuchaba algo que por ahí parece una frivolidad, ¿no? Pero en el contexto en el que estamos viviendo, digo, marca un poco la realidad del país. Escuchaba a los productores de alimentos para mascotas y decían que si las importaciones siguen con las restricciones actuales, que aparentemente van a continuar por 3 meses, como lo dijo la nueva ministra de Economía en las últimas horas, ellos no tienen más de 40 días como para producir alimentos de mascotas. O sea, el país quedaría sin alimentos de mascotas. Y digo, bueno, decís, bueno, pero son mascotas. Sí, pero es una parte de la vida cotidiana y es por ahí un ejemplo de lo que nos puede llegar a pasar, que cada vez nos restringen más la capacidad de elegir qué queremos consumir, qué querés darle a tu perro o a tu gato, cosas que no lo hubiéramos imaginado hace un tiempo atrás, ¿no? Sí, mascotas, pero porque yo supongo que la gente que te dice eso no le gustará la mascota, por un lado, ¿no? Y se supondrá que le darás, no sé, arroz a la mascota, o no sé, o polenta, pero de todas formas, lo que no se pusieron a pensar es en el señor que produce, y los que trabajan para el señor que produce el alimento de mascota. ¿De qué va a vivir esa gente, no? Entonces, acá el problema es mucho más serio, es darse cuenta de que es cierto que salir de un cepo, y hay que hacerlo ordenadamente, con todo un programa de gestión, ¿no es cierto?, con reformas estructurales, no es decir, bueno, soplar y hacer botellas, pero salirse de un cepo siempre tiene un costo. El problema es que cada día que pasa, ese costo es mucho mayor, ¿sí? Y lo peor de todo es que tratar de sostener un cepo siempre lleva a una crisis. Los costos de sostener un cepo a rajatabla, y porque sí, como está haciendo este gobierno, nosotros ya tuvimos 22 en la historia de la Argentina, 21 terminaron muy mal y la mayoría con crisis. De hecho, la hiperinflación del 89, la del 70, la del 90 fueron todas con cepo, ¿no? O sea, después de un cepo, del estallido de un cepo. O sea que, y todas las crisis en general se dieron con una salida desordenada del cepo, justamente, ¿no?, que había en ese momento. Y los que lo hemos vivido sabemos el costo social que se paga, ¿no? Podemos llegar a tener más del 60% de pobres, o sea, no es pavada, ¿eh? Sí. Y hemos tenido personas que se han matado, Aldo, en esos momentos. Sí. Y entonces, entendiendo esto, la verdad es que lo que hay que buscar es salirse lo antes posible, con costo, sí, pero la verdad es que el otro costo es peor, y esperar cada día un día más es mucho peor. O sea, no es que estamos diciendo, bueno, a partir del cepo vamos a ir al paraíso, no, olvídense, no vamos a ir con el cepo al paraíso. El cepo, si lo mantenemos en el tiempo, nos va a llevar al infierno, y lo más probable es que eso tenga, volviendo a tu pregunta del inicio del programa, tenga un final de hiperinflación. La verdad es que ahí las probabilidades de una hiperinflación son fenomenales, ¿no? Ojo que, bueno, para ver algo más cerquita, si quieren ver algo más cerquita, miren Venezuela, que empezó con un cepo en 2003
y tuvo los últimos 3 años de hiperinflación. 3 años de hiperinflación. Eso es jugar con fuego, ¿eh? Por supuesto. Eso es jugar con fuego, lo que decía Aldo, digamos, ¿no? Aldo, ¿la ves en camino de poder solucionar algo a la nueva ministra? No, lamentablemente yo creo que se está perdiendo una oportunidad para dar un vuelco a esta gestión, pero el problema es que el médico que nosotros tenemos a cargo de esta terapia intensiva en la que está nuestra economía, piensa que no hay enfermedad. De hecho, dijo que estamos en una crisis de crecimiento, ¿no? Entonces, si vos estás tan bien, ¿no?, que te faltan los dólares porque parece que somos todos ricos en la Argentina, ¿para qué vas a hacer un cambio? Te va fenómeno, ¿no? Yo lo que siento es que la gente no tiene esa misma sensación térmica que la que tiene el presidente, que más bien la está viendo mal a la cosa y la está viviendo mal, ¿no? Pero bueno, en la medida que vos veas que esto va a fenómeno, no vas a hacer lo que tenés que hacer, que es justamente un programa de reformas estructurales que está disponible en nuestra página de Libertad y Progreso, si lo quiere leer el presidente y aplicarlo en detalle, porque están las propuestas en detalle, y a partir de ahí de generar nuevamente credibilidad, que es lo que te lleva, perder credibilidad, lo que te lleva a las crisis como las que estamos viviendo, generar nuevamente credibilidad, hacer una salida ordenada del cepo y lo menos costosa posible, ¿no? De vuelta, ojo que no me hablen del costo social y del costo. El peor costo social es una crisis, y hacia allá vamos, ¿eh? Aparte, cuando más se agrava la crisis y no se busca salir de ahí, después la vuelta, el volver a la normalidad cuesta muchísimo más, tarda mucho más tiempo y se termina de esta manera, ¿no? Y me quedo también con lo que decía Aldo de la cuestión de la confianza, ¿no? Algo que realmente se ha perdido. Cuando se pierde la confianza, se pierde todo, porque aparte teníamos un presidente que en la Cumbre de las Américas dijo, estamos creciendo, esto que vos mencionabas, y a los pocos días su ministro de Economía termina renunciando, digamos, ¿no? Entonces, hay acá una cuestión que no condice con lo otro y la gente se da cuenta de esto y hace que pierdas la confianza y la confianza en ese liderazgo también. Sí, en general todo el mundo tiende a personalizar, bueno, ¿qué piensa usted de Silvina Batakis? ¿Qué piensa de Guzmán? Y la verdad es que lo que determina, en un inicio es cierto, una ganancia de credibilidad puede ser la persona, ¿no? Pero con el tiempo lo que determina si esa credibilidad se mantiene o se derrumba es el ejercicio del poder. ¿Qué es lo que haces, ¿no? Y acá, lamentablemente, lo que se ve es que el diagnóstico no ha cambiado. Entonces, si el diagnóstico se mantiene, porque parece que el paciente está fenómeno y puede salir a correr una maratón, ¿no? Pero está en terapia intensiva, la verdad es por qué le voy a dar un tratamiento distinto al que le vengo dando, o algún tratamiento, que hoy no se sabe cuál es, siquiera el tratamiento. Tenés que seguir haciendo lo mismo que venís hasta ahora, y entonces a los médicos del equipo que vas a elegir van a ser los que piensen así, ¿no? No vas a hacer un cambio en tu equipo de médicos que te asiste dentro de terapia intensiva para este paciente, y eso es lo que ha pasado, y la verdad es que eso no te permite ser optimista respecto de que podamos evitar una crisis. Simplemente preguntarse cuán profunda lamentablemente va a ser, ¿no? Más macanas hagan, más profunda va a ser, menos macanas hacen, menos profunda va a ser, pero ya parece muy difícil que este gobierno no llegue en medio de una profundización de la actual crisis a las elecciones de 2023. Aldo, nos pusiste el noticiero así, pum, para arriba, pero bueno, es la realidad que tenemos, ¿no? Y queríamos analizarla con vos, porque, bueno, ayer casi me echaron a mí del noticiero por lo optimista que me vine, que en realidad es lo contrario, pero te agradecemos muchísimo por estas palabras, porque en realidad nos ayudas a entender un poco más todo lo que está pasando, como siempre. Muy amable, Aldo, gracias. Sí, un gusto, pero una cosa que la gente tiene que entender es que uno puede venir a darle buena noticia falsa, por decirlo, pero la verdad es que eso no le sirve a nadie. O sea, la gente tiene que estar advertida, y ese es mi rol, esa es mi función, y yo creo que la de cualquiera que tenga acceso a los medios, no venderle pescado podrido, porque los costos, si no de eso, lo termina pagando la gente en términos de empobrecimiento, ¿no? Coincido plenamente. Así que muchísimas gracias a ustedes. A ustedes, Aldo. Abrazo.